esta noche, Señor. Damos gracias por tu palabra bendita que tiene el poder para darnos herencia que has prometido, la herencia de la vida eterna en Cristo Jesús, por medio del Espíritu de Dios, que vendría sobre nosotros cuando Cristo Jesús fuese glorificado. Gracias, porque eso se cumplió el día de Pentecostés. Te damos honor y gloria para que abras nuestros oídos. Pedimos la presencia de tu Espíritu Santo, que abra los ojos de nuestro entendimiento, que nos dé sabiduría para entender todo lo que nos has concedido por medio de tu Hijo Yeshua. Oh Padre Jehová, 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 invocamos tu nombre sobre tu pueblo, sobre tu congregación, sobre la iglesia de Dios que es el cuerpo de Cristo, sobre la vid verdadera, sobre el buen olivo, para que tú derrames sobre nosotros la gracia de poder entender tus caminos y caminar en ellos. Camino de justicia, de rectitud y de juicio. Beshem Yeshua, amén. Entonces, queridos hermanos, estamos ya nos toca hoy día hablar acerca del día de Pentecostés. Es un bello tema, pues nosotros como cristianos hemos hecho mucho énfasis en el día de Pentecostés, pero vamos a verlo ahora bajo la luz real de la Escritura, tanto del Nuevo Testamento como del Antiguo Testamento. Entonces vayamos a Joel 2:28. Joel 2:28. Gloria al Señor. Joel 2:28. Joel. Los 28 dice así. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. No hay ahí ninguna diferenciación para Dios entre hombre y mujer. Más jóvenes, todavía hijos e hijas, no dice, después dice, ancianos soñarán sueños. Cuando habla de ancianos se refiere a ancianos y ancianas. Y vuestros jóvenes verán visiones. De 3 tipos o estadios de crecimiento espiritual. Los niños profetizarán, los hijos, las hijas. Los ancianos tendrán sueños. Los sueños de Dios, pues no sueños de otro tipo. Y vuestros jóvenes, porque verán visiones, porque la Biblia también dice donde abundan los sueños, abundan la vanidad. Pero acá estamos hablando de sueños inspirados por Dios. Vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. O sea, no solamente sobre la gente libre, sino aquellos que tenían un estadio económico social menor que las otras personas que eran libres, ¿no? Estos eran siervos y eran siervas. O sea, Dios dice, sin importar el estadio económico de cada uno, mi Espíritu Santo va a ser derramado en aquellos días. Qué bello. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y acá es otro tema ya, ¿no? Este es el día grande y espantoso de Jehová, es el día de la venganza de Jehová. Que la Biblia dice que mía es la venganza, yo daré el pago, dice Jehová. O sea, Dios es un Dios de todo el poder, que tiene toda la sabiduría, que tiene toda la astucia, la ciencia y el conocimiento para vindicar su nombre. Un ratito.
Todo Oye, aquel que invocar el nombre del Señor será buena, salvo. Porque en el buena monte de actitud. Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él ha llamado. Entonces tenemos que ver que acá Dios está hablando acerca de un día especial, o 2 días, perdón. Número uno, el día de Pentecostés, ¿no? Y luego de eso, él habla también de la venida del día de la ira de Jehová, que sabemos que es un periodo de 10 días que va de la final trompeta hasta el día de Yom Kippur, y luego el establecimiento del reino de Dios después de 10 días de, de haber tocado las trompetas de la venida de Cristo Jesús a la tierra, ¿no? Bueno, continuemos. Entonces, acá dice, leamos otra vez, versículo 28, porque hablamos, esta es la promesa dicha por el profeta Joel, dice Pedro, ¿no? Y acá vemos al profeta Joel. Vamos a leer ahora Pedro en Hechos capítulo 2. Otra vez leemos acá en Joel 2:28. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Entonces ahora vayamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Entonces, aquí es tremendo, hermanos, porque qué maravilla, ¿no? Dice, recuerden que esto fue 50 días después de la muerte de Cristo Jesús. Vamos a decirlo más bíblicamente, fueron 50 días, o sea, después de que Cristo Jesús resucitara. Estuvo 40 días en la tierra y después 10 días más. Sí, el Señor resucita y está con sus apóstoles por 40 días. Y luego, esos últimos 10 días, entre los 40 y los 50, Él va a la presencia del Padre y es glorificado por Dios en el cielo. Y ahí es recién donde Él puede mandar su Espíritu Santo. Acá lo podemos ver, ¿no? En Hechos 1, dice. En el primer tratado, oh Teófilo, el Evangelio de Lucas, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días, ahí está bien clarito, versículo subrayado, y hablándoles acerca del reino de Dios. No les habló de la iglesia, no les habló de una nueva iglesia de que iba a ser fundada, no, hablándole acerca del reino de Dios, ¿no? Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. ¿Cómo le llama? La promesa del Padre, la cual les dijo, ¿oísteis de mí? Yo soy el que bautiza, pero el que viene detrás de mí os bautizará en Espíritu Santo y fuego, dice, ¿no? El apóstol Juan el Bautista habló de Jesús. Yo bautizo con agua porque viene detrás de mí os bautizará con Espíritu Santo y fuego, ¿no? Y dice, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Y cuáles fueron esos no muchos días? Fueron 10. ¿Y dónde era donde tenían que ir? No se fueran de Jerusalén. ¿Por qué? Porque
la Biblia habla de que en el lugar que Jehová escogiere, allí tenían que ir 3 veces al año todos los judíos, todos los israelitas, vamos a decirlo mejor, para celebrar las 7 conmemoraciones santas de Jehová. Entonces, en esas 7 conmemoraciones santas, 3 son fiestas y las otras 3 no, pero son conmemoraciones todas, ¿no? La primera es la fiesta de la Pascua, la conmemoración de la Pascua, inmediatamente seguida de los 7 días de los panes sin levadura, que habla de una Pascua sin pecado. Cordero Pascual es Jesús que quita el pecado del mundo, pero también es aquel que nos da la consagración de todos los primogénitos nacidos de mujeres o de animales para Jehová. Eso lo podemos ver en el Antiguo Testamento. Y para que las personas que eran primogénitos no fuesen consagrados a Jehová, Dios dio un rescate por ellos, una cantidad de dinero, y consagró a la tribu de Leví para que sirvan en lugar de todos aquellos primogénitos que nacerían en la historia de Israel hasta ahora. ¿Y quién fue aquel primogénito de Dios que dio su vida en rescate por esos primogénitos que no murieron? El día en que Jehová sacó a los hijos de Israel de Egipto, el día de la Pascua. El primogénito de Jehová es Yeshua, Jesús nuestro Mesías Salvador. Entonces, eso también hay que entender. Cuando celebramos la Pascua, no solamente estamos celebrando que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, eso es cierto, muy santo y muy maravilloso, pero también que Jesús es aquel primogénito de Jehová que salva a todos los primogénitos que habrían de nacer después de Él. Entonces, continuemos. Y ahora pasemos al día de Pentecostés. Bueno, vamos a seguir leyendo acá hasta el versículo 6, ¿no? Vamos a ver. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Cómo dice que se llama el reino de Dios? El reino de Israel. Porque Jesús le está hablando del reino de Dios. Acá dice. Tienes, acerca del reino de Dios. El reino de Dios se llama Israel. No se llama Judá, ni los judíos, como ahora pretenden decir ellos, que ellos son los dueños de ese espacio en Medio Oriente que llaman Israel. Pero en realidad no son las 12 tribus de Israel las que están ahí, sino solamente la tribu de Judá. Todos aquellos que somos herederos según la promesa, creemos en el nombre de Yeshua, somos parte de esas 12 tribus, de esas 10 tribus que se perdieron. Porque por la fe somos injertados en el buen olivo. Eso es parte del nuevo pacto, hermanos. Eso es lo que no se nos ha enseñado. Y les dijo Jesús, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero sí les toca a vosotros recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese es uno de los ministerios, de los servicios, de los trabajos que el Espíritu de Dios hace al reino de Dios, al cuerpo de Cristo, a la Israel de Dios, al buen olivo, al tabernáculo de Dios, al templo de Dios. Uno de los ministerios y las funciones del Espíritu de Jehová, el Ruach HaKodesh, es, el Espíritu Santo, es dar poder, vivificar. El Espíritu Santo vivifica, transmite la vida de Dios, la vida eterna de Dios al creyente. Cuando el creyente ora, cuando el creyente busca a Jehová de todo su corazón, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Cuando eso ocurre, el Espíritu de Dios vivifica al cristiano, al creyente. Lo llena de fortaleza, lo llena de buen ánimo, lo llena de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fidelidad, templanza, mansedumbre, el fruto del Espíritu de Jehová en nosotros,
esa presencia, esa vivificación, ese poder que Jesús dijo que recibiríamos, ocurre cuando estamos en su presencia. Y cuando estamos en todas las semanas, en los días de reposo, que es una cita con el Espíritu de Jehová para que Él nos vivifique. Entonces dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén. Ahí está. ¿Poder para qué? Para ser testigo. ¿Testigo de quién? Del testimonio de Dios, quien es Cristo Jesús. Ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y para nosotros que estamos acá en el Perú, también. Vamos a ver en el versículo 38 dice que para vosotros es la promesa y para todos los que están lejos, para todos los que en todo lugar el Señor nuestro Dios llamare. Vamos a continuar. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos al cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestidura blanca, eran dos ángeles, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así como le has visto venir, ir, le verás venir, ¿no? Entonces ya pasamos al capítulo, bueno, vamos a seguir leyendo este poquito. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba el Olivar. Es decir, Jesús es levantado al cielo desde el monte de los olivos y vuelve allí, como lo dice Zacarías, de otra parte del antiguo pacto, al monte de los olivos, el cual se parte en cuatro. El cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Versículo 13, entrados subieron al aposento alto. Noten que ahí mismo, ese día 40, después que Jesús había resucitado, subieron al aposento alto donde moraban Pedro, el apóstol Pedro, su hermano Jacobo, hermano de Juan, y Andrés, hermano de Pedro, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Leví, ¿no? Hijo de Alfeo, Simón, el celote, o Simeón también, el nombre hebreo es Simeón, el celote. Era uno que peleaba por Israel, ¿no? Con espada en la mano, un celote, viene de celo. Y Judas, hermano de Jacobo. Judas, hermano de Jacobo, parece ser el Judas que escribió la epístola de Judas. 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, cuyo nombre en verdad es Miriam. Ha sido traducido equivocadamente como María, ¿no? Y con sus hermanos. Jesús tenía al menos 5 hermanos, entre hombres y mujeres. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos. O sea, acá estamos hablando, entre el día 40 y el día 50, Pedro se levanta. Vivía en el aposento alto. Pero cuando el día de Pentecostés llegó sobre ellos, no estaban en el aposento alto, estaban en el templo. Vamos a ver lo que dice. 15. Y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Pues, con el salario de su iniquidad, estaba, amó más el dinero que el llamamiento de Dios, se llama la Biblia, el salario de su iniquidad adquirió un campo en la mejor parte de Jerusalén, ¿no? Ahí donde estaban los sumos sacerdotes, ahí compró su campo, hacia el Lama. Y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad. La cabeza se le partió, hermano. Y todas sus entrañas, todo el cerebro, se derramó.
Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando del bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, ya 40, después de su resurrección, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, no Bernabé ni Barrabás, sino Barsabás, que significa hijo de Sabás, que tenía por nombre Justo, y a Matías. Esos dos eran los postulantes. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Ya? Entonces, siguiendo ya el capítulo siguiente, se eligió a Matías, Barsabás, hijo de José, hijo de Barsabás, siguió estando con ellos, ¿no? Y dice, cuando llegó el día de Pentecostés, a los 50 días, o sea, 7 semanas de 7 son 49 más unos 50, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio. Algunas traducciones dicen como un torbellino, ¿no? Que soplaba. Huracán, torbellino, ciclón, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Ahora noten acá esto, lo que dice, y esta es la parte que nosotros no entendemos muchas veces porque no tenemos el trasfondo, digamos, de la historia, lo que significaba el día de Pentecostés para los judíos, y lo vamos a ver en un momento. Dice, y moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. ¿Por qué estaban morando? Estaban de viaje, viniendo a Jerusalén. Todos los varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo vinieron a Jerusalén porque estaba mandado en la ley de Moisés que 3 veces al año todo varón debía ir a Jerusalén, al lugar que Jehová, nuestro Dios, mostrara. Y ahí tenían que pasar la fiesta en el templo, la conmemoración santa. Y estos hombres piadosos y mujeres fueron a Jerusalén para obedecer lo que Dios mandaba en la ley, en las instrucciones que él había dado a su pueblo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Acá, ya. Entonces ellos estaban, el lugar supuestamente el día de Pentecostés quedaba en la parte donde hubo la última cena, ¿no? Eso queda más o menos como unas 5 cuadras del templo de Jerusalén. Entonces cuando ellos estaban en el lugar donde estaban sentados, ¿no? En la casa donde estaban sentados, fueron rápidamente al templo, porque dice que hecho este estruendo se juntó la multitud. Ahí está la clave. Se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿A quiénes? Aquellos que habían estado hablando en su casa, porque acá dice, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y ahora dice que se juntó la multitud en el templo y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. No es que ellos hablaban en las diferentes lenguas de cada uno de los que estaban ahí, idiomas de los que estaban, ¿no? Partos, medos, elamitas, dice más adelante.
sino que el milagro era que los que estaban ahí de otras partes, que no hablaban el hebreo, oían cuando oraban los cristianos, que estaban hablando en el idioma de cada uno de los que oían. Y estando atónitos, sorprendidos, sin palabras significa, y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Si son de Galilea, eran de Samaria. Perdón, era Judea, Samaria y Galilea. Ni siquiera eran samaritanos. Tenían, ¿cómo podían, si eran galileos y hablaban hebreo y arameo, cómo podían ellos hablar otras lenguas? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, ahí donde está Babilonia, ¿no? En Judea, en Capadocia, en el Ponto, ahí por el Mar Negro, y en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto, copto, ¿no? La lengua de Egipto es el copto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, ¿no? Hasta latín había, tanto judíos como prosélitos, judíos como recién convertidos prosélitos, cretenses, griegos, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos, sin palabras significa, y perplejos. Esta palabra es muy interesante. Diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Y a veces, hermano, cuando Dios hace algo, tú te quedas un tiempo preguntándote, pastora, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir esto que Dios me ha mostrado? Varias veces, ¿no? Hemos tenido visiones que no hemos entendido, o revelaciones de Dios que nos eran difíciles de comprender. Mas otros burlándose decían, están llenos de moscos. Yo me acuerdo, es que ahora que tú hablas eso, ¿no? Bien yéndome para la clase, yo lloraba. ¿No? Yo iba a hablar sobre el Espíritu Santo, en esa, estaba hablando Sí, acerca voy a bajar un poquito la cámara para que... iba a hablar acerca del Espíritu Santo, y yo en el micro, eso fue en el año 2000, para terminar el 2018. Yo creo que mi espíritu ya estaba percibiendo las muertes que iban a haber con esto de la pandemia, ¿no? Porque yo lloraba y yo decía, Señor, yo me voy a ir a otro lugar, y yo pensaba que me iba a ir a otro lugar a predicar, ¿no? Y no entendía el mensaje, entonces lo único que hice fue orar en lengua, porque no sabía qué iba a pasar, ¿no? Sí recuerdo que me contaste. Y era tan para mí vergonzoso porque de repente comienzo a llorar en el micro y no paraba de llorar. Y decía, ¿qué cosa es lo que me decís en la iglesia? Porque yo estaba ministrando en esa iglesia sobre el Espíritu Santo, ¿no? Que estaba yendo, ¿no? Las clases. Ahora que tú hablas de eso, el Señor viene diciendo, ¿no? Yo te hice saber algo porque tú no entendiste. Claro. Por eso cuando tenemos esas experiencias de Dios, tenemos que pedir la interpretación de Dios. Y decía, me voy a ir a otro lugar. ¿Qué está pasando? Yo interpreté mal en Claro. ese momento, ¿no? Yo también he tenido varias veces que he interpretado mal. Entonces, después de haber entendido también los caminos del Señor, uno tiene que preguntarle al Señor, ¿qué quiere decir esto? Hazme entender, porque no soy muy hábil para entender los propios profetas. Además, Dios lo hace así, para que no sea fácil entender, para que tú puedas recordarlo, te lo da como en una especie de acertijo. Te pone cierta dificultad para que tú pienses y pienses y pienses y pienses y después finalmente Él te revele. Es de segunda comunión, ¿no? Porque Así no es. está en nuestra cabeza la interpretación, pero está en el Espíritu que muere en nosotros. Amén. Entonces dice, ¿qué quiere decir esto? Más otros burlándose decían, están llenos de moho. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras.
había recibido el poder, pues el Espíritu Santo había venido sobre él y había estado hablando en lenguas. Ser testigo, ¿no? testificar en ese momento. Esto sea notorio y oíd mis palabras. Así, hay que decir bien a la gente, oye estas palabras que te estoy hablando. Oigan estas palabras que estoy hablando. Al diablo hay que decirle, Satanás, oye estas palabras que estoy hablando. En el nombre de Jesús no te permito que hagas esto. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Ajá, ya, esa es la interpretación del Espíritu Santo. Ya hemos leído al profeta Joel, y acá lo repite Pedro, nuestro querido apóstol, siervo de nuestro Padre Jehová y siervo de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijos profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales, abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, ya no habla los judíos, sino dice israelitas. Bien claro lo dice israelita, no dice varones judíos. Por si acaso, porque mucha gente dice que para ser este pueblo de Dios tiene que ser judío. No, señor, tiene que ser descendiente de Abraham por la fe en su simiente, quien es Yeshua, nuestro Mesías Salvador. Varones israelitas, oíd estas palabras. Yeshua Nazareno, Jesús de Nazaret, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos crucificándole. ¿A quién le está hablando? A todo el pueblo de Israel. Al cual Dios levantó o resucitó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ellos. Ahora, ninguno de los profetas, ni siquiera el profeta más grande del pueblo de Dios, quien era Abraham, ni Isaías, ni Jeremías, ni Zacarías, ni Elías, ni Eliseo, ni Samuel, ni ningún otro gran hombre de Dios, ni siquiera Enoch no murió, pero ni siquiera Adán ni Noé murieron, resucitaron con cuerpo de gloria. Ninguno. Ninguno. Muchos resucitaron antes y volvieron a morir, pero ninguno obtuvo un cuerpo de gloria, como el cuerpo de gloria que Cristo Jesús obtuvo en su resurrección. Dice, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por la muerte. Porque David dice de él, este es un salmo, ¿no? Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás, no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Acá dice que el alma va al Hades, al lugar de los muertos, no dice que se quede en la tumba, como dicen los judíos ni los de la Alianza Cristiana y Misionera. ¿No? Dicen que el sueño de la muerte, dicen, ¿no? El alma está ahí, en la tumba, esperando a la resurrección. O sea, para ellos, los de la Alianza Cristiana, la muerte es el sueño que tienes hasta que Jesús viene y eres resucitado. Y ellos dicen que nosotros creemos en la inmortalidad del alma, porque cuando la persona muere, su cuerpo se queda en la tumba, pero su alma se va al cielo. Por lo tanto, ellos dicen que nosotros tenemos una doctrina mentirosa que se llama la inmortalidad del alma.
Pero nosotros creemos lo que la Biblia dice, que cuando uno muere va a la presencia del Señor. Y acá la Biblia dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Ninguno lo vio resucitado a David, pero siendo profeta, ¿no? Porque David tenía una triple unción, tenía la unción de profeta, de rey y también la del sacerdote, no del sacerdocio arónico, pero sí del tabernáculo de David. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Mesías para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección del Mesías, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. O sea, que no iba a permanecer muerto. A este Jesús, a este Yeshua, resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Ya, esas palabras de Pedro son incomparables, porque el pueblo de Israel y los que vivían en Jerusalén sabían que Jesucristo había resucitado. Así que exaltado, acá no tenía que salir el diario El Comercio, no tenía que publicar si Jesús había resucitado o no, tampoco el Comercio, ni el New York Times, ni la revista Economist tenía que publicar si es que Jesús había resucitado o no. Todos lo sabían. Dios había hecho su propia publicidad. Él había llegado a todos los hogares de todos los israelitas en Jerusalén. Y no solamente a los que estaban en Jerusalén, sino que estaban en las otras partes. Porque dice, todos nosotros somos testigos. ¿Dónde dice eso? Bueno, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, ¿quién exalta a Jesús? Él se exalta, el Padre lo exalta, a su derecha. Está, mi Padre mayor es que yo. Por eso, hermanos, tenemos que entender que el Padre es mayor que Cristo Jesús. El Padre no es la cabeza de la iglesia, el Cristo es la cabeza. Pero el Padre es cabeza de Cristo. El Padre es cabeza de Yeshua, de nuestro Mesías. Y el Padre lo exalta a su mano derecha, lo hace su primer ministro, lo hace aquel que va a gobernar su reino por medio, él va a gobernar su reino por medio de Yeshua, y Yeshua va a gobernar todo para su Padre. Y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ya esta es la parte que por fin queríamos, digamos, esta es la maravillosa promesa del Padre. Habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dijo Jehová a Yeshua, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, ¿dice judíos? No, Señor, dice casa de Israel, las 12 tribus, las 10 que se perdieron incluidas, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Mesías. Amén. Gloria al Señor. Entonces, al oír esto, la gente se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el regalo del Espíritu Santo. Amén. Miren lo que dice acá. Acá no dice, arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros. No dice eso. Dice, arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua HaMashiach, Jesús el Cristo. Yeshua el Mesías, para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Solamente puede recibir el regalo del Espíritu Santo
cuando tú te has arrepentido y crees en la obra que Dios le ha dado a Cristo Jesús realizar para su reino, que es la salvación, por medio de su gran muerte expiatoria o reconciliadora, donde toma el lugar, lleva nuestro pecado. Toma nuestro lugar y lleva nuestro pecado, ¿no? Entonces, porque, miren lo que dice acá, para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. ¿Estamos lejos de Jerusalén? Yo creo que sí, ¿no? ¿Para cuántos el Señor nuestro Dios llamare? ¿Te ha llamado el Señor? Yo creo que sí. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Amén. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados en el nombre de Yeshua, de Jesús, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahora, en el aposento alto entraban 120. Cuando estaban sentados estaban los que estaban ahí, y después cuando se dieron cuenta que era el Espíritu de Dios, que era la promesa del Espíritu, fueron a 5 cuadras donde estaba el templo de Jerusalén. Y ahí Pedro testifica delante de 3,000 personas, al menos, porque dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina es enseñanza de los apóstoles, no en la de los fariseos, no en la de los rabinos de aquella época, sino en la doctrina del rabino Yeshua. Yeshua era un rabino, era un maestro, un rabí, ¿no? Era uno que tenía sus discípulos, y ellos se bautizaban en el nombre de Jesús, como todos los seguidores de los rabinos se bautizaban de acuerdo a la doctrina, y profesaban creer en la doctrina de su maestro. El maestro acá era el rabí Yeshua. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Miren lo que perseveraban en la doctrina. Primero la palabra, luego la comunión unos con otros. La comunión unos con otros no es participar de la Santa Cena, hermano. La comunión unos con otros es participar de ayudarnos unos a otros. Esa es la comunión. Que perseveraban juntos en la oración, En el la partimiento palabra. del pan, dice, en el comer diario. Partían la comida con los demás hermanos, y en las oraciones. La doctrina y las oraciones y la sedaca se llama. Sedaca es la ayuda mutua, la ayuda social, la ayuda económica, alimentaria, de abrigo, de solidaridad. Acá en Hechos 2, en Hechos 2:42, ¿no? Sí, Eh, sí, léelo. Claro. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, ¿no? Está bien claro que Amén. participaban ellos todos los días. Amén. Ahora, vamos a ver acá. Entonces, desde el punto de vista, vamos a quitar esto un ratito. De acá en el 46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Bien clarito dice. Versículo 40. Bueno, Vamos a continuar acá. Del 43 hasta la pastora va a leer. y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén, hermanos. Entonces, el día de Pentecostés era el día que Dios había prometido. Hemos visto que Dios había hecho la promesa en Joel, pero también había hablado a Abraham. Había dicho a Abraham, vayamos a Gálatas 3:14. Pero dije que, vamos a ver acá lo que dijo Pedro. Vamos a ver acá.
Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vamos a leer de acá un poquito atrás. Bueno, acá dice, ¿no? Entonces Pedro, poniéndose en pie con los ojos alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio que oís mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues es la hora tercera del día, o sea, las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Amén. Ahora, Dios había prometido que la descendencia de Abraham heredaría toda la tierra y que a esa descendencia, a esos herederos, él iba a dar la vida eterna, él iba a dar la promesa del Espíritu, iba a dar la promesa de que todos aquellos que creían y seguían los mandamientos de Dios, la justicia y el juicio que iba a enseñar a Abraham, sobre ellos él daría su espíritu y tendrían la herencia de la tierra. Vayamos a ver. Vamos a ir a Gálatas, capítulo 3, 14. Versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, de añadir a la instrucción de Dios o de quitar a la instrucción de Dios. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición a Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces, como nosotros estábamos fuera del pacto y no guardábamos la ley de Jehová, y los judíos habían añadido y habían quitado de las escrituras y de la ley de Jehová y habían reemplazado los mandamientos de Dios por los suyos propios, siguiendo su doctrina, estaban en la maldición. Entonces Cristo nos libra de esa maldición por incumplir los mandamientos de Dios, por añadir o quitar, y para que esa bendición que Dios había dado a Abraham alcanzase a los gentiles, llevó también esa maldición, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu, a fin de que por la fidelidad en los mandamientos de Dios y creyendo en la gran obra de Dios por medio de Jesús, recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Cómo dice Pedro que recibíamos la promesa del Espíritu? El que creyere y fuere bautizado en el nombre de Jesús será salvo. ¿Amén? ¿Y qué iba a recibir? El regalo, el don del Espíritu. La promesa del Espíritu. ¿Se entiende, no es cierto, pastora? Comenzando por la vida eterna. Entonces Dios había prometido a Abraham que iba a recibir su descendencia la promesa. No todos, no solamente Abraham, sino todas las naciones, dice. En él serían benditas todas las naciones. Desde el principio el Evangelio estaba puesto para ser predicado a todo el mundo, pero Dios iba a ser un pueblo de reyes y sacerdotes, que era el pueblo de Israel, de lo cual nosotros hemos ido injertados al pueblo de Israel, de Dios, por medio de la fe en Yeshua. Continuemos. Ahora vayamos al versículo 16. Vamos a leer el 15. ¿No? Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Hablando de que el pacto que Dios hace con Abraham, nadie lo podía cambiar. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, en singular, no dice con S, simientes, no dice y a las simientes, es plural, como si hablase de muchos, plural, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo.
¿Cuál es la simiente de Abraham? Cristo. Voy a repetir esto varias veces. ¿Cuál es la simiente de Abraham? La promesa fue hecha a Abraham y a su simiente. Acá dice, a Abraham fueron hechas la promesa, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, y a Cristo Jesús. O sea, la promesa fue hecha a Abraham y a Cristo Jesús, que es su simiente. Y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Cuál era la promesa que se le hizo a Abraham y a su simiente? Ahí dice, No, sería claro, que a él serían benditas todas, en él serían benditas todas las naciones de la tierra, y su simiente heredaría la tierra. Vamos a continuar. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, porque era la simiente de Abraham, la ley que vino 430 años después no lo abroga, porque primero fue pacto con Abraham. Por eso en Efesios capítulo 2 dice los pactos de la promesa, porque son uno encima del otro, no se elimina, no son excluyentes los pactos de la promesa, son uno y el otro lo perfecciona y el otro lo perfecciona. Y todos son hechos viendo a Cristo como si Cristo fuese lo que es el cuerpo, no el hecho virtual, sino el hecho real, el cuerpo que da la sombra, y la sombra es lo virtual. La sombra era el antiguo pacto, la sombra de Cristo Jesús. Nos dice que el pacto que Dios hace con Abraham, la ley que vino 430 años después, no lo abroga, no lo quita, no lo deshace para invalidar la promesa. Entonces, si la promesa era por la fe, nunca el pacto que Dios hizo con Moisés de las 10 mandamientos iba a ser un pacto por las obras. El pacto que Dios hace con Moisés no es un pacto de obras, que por las obras uno va a ser justificado, va a ser salvo. De ninguna manera, jamás fue así. Eso es lo que hicieron hacer los rabinos, la religión farisiaca, cambiando los mandamientos de Dios. Pues la Biblia dice que Abraham fue justificado por la fe, que Moisés fue justificado por la fe. Todos los que están en Hebreos 11 fueron justificados por fe. Aún los que estaban viviendo bajo el pacto que Dios había hecho con Moisés fueron justificados por fe. Entonces eso que Dios hizo, que el pacto de la ley es un pacto de obras, es mentira. Era un pacto de fe, porque solamente uno puede ser justificado cuando la justicia es atribuida como un regalo por la fe, por la fidelidad. A pesar que la justicia es atribuida como un regalo por la fidelidad, eso no significa que nosotros no caminemos haciendo obras, pastora. las mismas obras, porque el Señor nos dio ejemplo para que nosotros sigamos su pisada. No nos dio ejemplo para que seamos diferentes. Así es. Nos dio ejemplo para que nosotros, ¿no?, en Cristo podamos seguir sus huellas, y así como Él obedeció a su Padre y se sometió a Él, también nosotros nos sometemos por amor, ¿no? Porque no es a la fuerza, no es por amenazas, es una retribución, una respuesta de nuestro amor hacia Dios por toda la obra que Él ha hecho a favor nuestro a través de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Ahora, la salvación se hace visible en nosotros, porque lo que no es, no se ve. Amén. Se tiene que ver. Si eres un cristiano, si eres un hijo Todo de Dios, buen si árbol eres un da buen heredero, fruto. sí, tienes que manifestar a través de los frutos quién realmente eres. Y si es un árbol que dice que es bueno, pero da mal fruto, ¿qué cosa es? No, ese no es mentiroso, por eso, es un farsante. Amén. Amén. Ahora sí, como es la promesa del Espíritu, para nosotros vivir en el Espíritu, nosotros aguardamos la promesa de la bendita esperanza que tenemos, ¿no?, de la venida, pero ¿cómo lo guardamos? ¿Cómo lo esperamos? Entonces, llenos de Él para poder caminar en luz. Amén. Acá dice entonces en Gálatas 4:28, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa.
esa promesa que Dios dio a Abraham, que sus simientes serían herederos todas las naciones de la tierra, benditas todas las naciones de la tierra, y que heredaríamos la tierra, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne, perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora, todas estas personas que dicen que son herederos de Dios y del pueblo de Israel, persiguen a nosotros que creemos en el Mesías. Más que dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Entonces somos herederos, somos, como dice acá la palabra, hijos de la promesa. ¿Cómo somos hijos de la promesa? Porque creemos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Ahora vayamos a Efesios 1:13. Vayamos, entonces, esa promesa era que Dios había de bendecir a Abraham y su descendencia heredaría la tierra. Esa promesa era una promesa, acá está 3:6, vamos a ver al 3:6. Vamos a leer acá, pastora. Pero también digo, entre No, ese tanto, es el 4, perdón. oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano, aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Ahora, acá nosotros dice así, aquel que os suministra el Espíritu, acabamos de leer, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y Pedro dice, Y hablaban la maravilla de Dios. arrepentidos y bauticen cada uno en el nombre de Yeshua. Entonces, ¿quién es el que suministra el Espíritu? Jehová el Padre, por medio de la fe en Yeshua, y hace maravilla entre vosotros, Jehová por medio de Yeshua, lo hace por las obras de la ley, por los añadidos fariseos y las fábulas judaicas, o por el oír con fe los mandamientos de Dios y todo lo que es la ley de Moisés, los profetas. Lo hace por las obras de la ley, por las tradiciones de los ancianos, por los añadidos y los quitados de la escritura, o lo hace por oír con fe la promesa de que Dios iba a dar su espíritu. Lo hace por creer en el nombre de Yeshua. Entonces lo que está diciendo acá no es que no oigamos a la ley de Moisés y la ley de Dios, los 10 mandamientos, sino que no oigamos las obras de la ley, que son las tradiciones farisiacas, judaicas, no israelíes, sino judaicas. Entonces, entender bien eso, y si alguien quiere entender qué cosas son las obras de la ley, entonces me dice, yo le puedo mandar información y conversar también y ver la palabra. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Sabe? Por tanto, pastora, Sabed, por tanto, que los que son de fe, esos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles,
dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Todas las naciones, ¿no? ¿Cuál fue la buena nueva? En ti serán benditas todas las naciones. Entonces, ¿cuál es el mensaje nuevo cuando dicen que en Colosenses dice que los gentiles, ¿cómo dice? En Colosenses, que los gentiles, Cristo en vosotros la esperanza de gloria, que no estaba revelado, que los gentiles iban a ser herederos de Dios. Sí estaba revelado. Dios ya lo había dicho en Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ya lo había dicho Dios. ¿Y por qué cuando Pablo habla delante de todos y a los, envíame a mi pueblo y a los gentiles? Cuando dice los gentiles, todo el mundo se le tira encima. Porque el pueblo judío no había entendido el mensaje que Dios le había dado a Abraham. Después que ellos fueron a Babilonia, esos 70 años, regresaron con una doctrina farisiaca, contaminadas, cambiaron el evangelio de Jehová que dio a Moisés y a Abraham, y pusieron otro evangelio donde los odiados eran los gentiles, cuando Dios había dicho ya a Abraham, padre del pueblo de Israel, que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Por la boca de Jesús dice, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo. Así es. No dijo a una nación A los específica, judíos. a los judíos. Que Dios es unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más que la vida eterna. Estábamos incluidos nosotros de antemano. Así es. Jesús ya estaba hablando de la buena nueva que el Señor le había dado a Abraham, que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Y esa era la promesa del Espíritu que recibieron el día de Pentecostés. Ahora, la iglesia empieza el día de Pentecostés. Pentecostés, por supuesto que no. Dios ya tenía a su pueblo separado para él. Había hecho pactos, todo tipo y sombra de lo que había de venir. Pero el cumplimiento de la promesa que Dios había dicho, sí se da el día de Pentecostés. Pero si ustedes van a Tito capítulo 1, versículo 1, dice que estas cosas estaban ya desde antes de la fundación del mundo. ¿Quieren ir allá para ver? Vamos después a regresar acá a Hechos 2:1, ¿ya? Tito 1, 2. Dice. Pablo, siervo de Jesús, a tu pastora. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. A su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Amén. Entonces, dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Eso es antes de Abraham? Antes que todo fuese hecho, él ya había prometido desde el principio de los siglos la esperanza de la vida eterna, la esperanza de que seríamos adoptados como hijos, la esperanza, la promesa de Dios de que la vida eterna iba a ser derramada en nosotros por medio de Yeshua y del Espíritu de Jehová, el Ruach HaKodesh, que iba a venir a morar en nosotros por medio de Cristo, por medio de creer en Él. Por eso la Biblia dice, y eso es lo que se celebra el día de Pentecostés, finalmente para terminar, porque ya se pasó, ya teníamos una hora más para enseñar. El domingo la continuamos, pues, pastora, ¿no? Entonces es el día de Pentecostés 1, el domingo va a ser el día de Pentecostés 2. Dice acá, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Y cómo lo resume Pablo finalmente en Efesios capítulo 3? Qué bello, miren. Efesios 1:3. 3, Efesios 3, versículo 20. Efesios 3. A ver, 16. El 14, vamos a parar aquí. A ver si se prenden los micrófonos. Ahí está. Ya. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra,
para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cementados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. A él sea gloria, se refiere, sea dada gloria al Padre, a Jehová, por medio de Yeshua, que es lo que enseña la Biblia. Porque todos quieren darle la gloria a Yeshua, Jesús, Jesús, te pido, Jesús, Jesús. ¿Y qué cosa han sacado al Padre? Ya el Padre no existe, lo han borrado del Evangelio. No, Señor. Aquel que es poderoso a todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, es el Padre. A él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús. Porque si no es por Cristo, no podemos darle gloria al Padre. El que aborrece al Hijo, aborrece al Padre. Pero no puede decir que amas al Padre si no lo menciona. El que tiene al Hijo, tiene al Padre. El que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Amén, pastora. Ahora miren lo que dice acá. Oramos a Dios para que nos dé el ser fortalecido en el hombre interior por su espíritu. Padre, fortaléceme por tu espíritu para que habite Cristo. Esa es la oración. No, pero puede decir, pero si el Señor habita en mí, no, pero si habita en mí, yo lo recibí. Pero no está hablando, es ser lleno del espíritu, es decir, ser lleno del espíritu. Oramos para que Dios nos dé conforme a la riqueza de su gloria, inconmensurables y superabundantes, el ser fortalecido en nuestro hombre interior. ¿Por qué? Por el espíritu de Jehová. Cuando Cristo es glorificado, es autorizado por Dios, porque ahora Jesús pasa a formar parte del Padre, como parte, voy a decir algo que la gente a veces no puede comprender, como parte de su cuerpo espiritual, porque Dios es espíritu. Pero Jesús es, vamos a decirlo de otra manera, como dice la Biblia, que la cabeza de Cristo es Jehová. Primera de Corintios 11. Entonces, como el Padre es la cabeza de Cristo, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, ahora Cristo ha sido glorificado y ha sido hecho uno con el Padre, y ahora nosotros que estamos en Cristo también estamos en el Padre. Entonces, el día que Jesús fue glorificado y se cumplió Salmo 24, levantados o puertas eternas, ¿quién es este que entra? Es Jehová de los ejércitos, el fuerte y valiente, levantados puertas eternas y alabad al Rey de Gloria. Ese día el cielo se puso de pie y recibió al entrante Jesús de Nazaret, Yeshua Nazarite, soberano de los reyes de la tierra, el vencedor. Y Dios le colocó un nombre que está sobre todo nombre y glorificó a Cristo. Y ahora el Espíritu de Jehová es el Espíritu de Cristo. Y ese Espíritu de Cristo está en nosotros. Y para que tú puedas ser lleno de toda la plenitud de Dios, ese Cristo que está en ti tiene que ser fortalecido. Dice, por el Espíritu de Dios, para que te dé el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo. ¿Sabes? Sí, pero yo ya nací de nuevo, pero para que habite Cristo, para que Cristo esté manifiesto por la fe en tu corazón. ¿Cómo sabes que está habitando Cristo? Porque estás con los mismos frutos, como dice la pastora, estás caminando por las huellas de Jesús, estás haciendo las obras de Jesús, estás hablando las palabras de Jesús, estás pensando los pensamientos de Jesús, estás viendo con los ojos de Jesús. Es recién cuando conocemos el gran amor de Dios, el Padre, y mostrado a través de su Hijo Jesucristo para con nosotros, es que comenzamos a vivir una vida para Él, realmente, ¿no? De entrega, de fortaleza en Él, porque hay muchas cosas que humanamente, si no fuera Dios el Padre, el Señor Jesucristo, su Espíritu en nosotros, no podríamos nosotros obligar. Amén. Y desde ahí es donde el Espíritu de Jehová empieza a llamarse el Espíritu de Cristo. Por eso el apóstol Pedro dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo habló por ellos, ¿no?
Es el mismo espíritu Es el mismo espíritu de Jehová. en Cristo. Pero ahora la Biblia te dice que para que Cristo sea manifestado para la gloria de Jehová, tú necesitas que ser fortalecido con poder en el hombre interior por tu espíritu. ¿Y cómo se fortalece el hombre interior? Por su espíritu. Ser llenos del espíritu, No. dice, ¿no? Primero que todo tienes que guardar los mandamientos del Señor. Los 10 mandamientos, que es el estatuto, la constitución del salvo. Y creer en el nombre de Yeshua HaMashiach para obtener salvación, por la fe en él. Y ahora caminar en sus caminos. Y una vez que estás caminando en sus caminos, tú debes de cuidar lo que piensas, lo que habla tu corazón. Si estás cantando salmos al Señor con himnos, con cánticos, orando siempre, leyendo la escritura, la doctrina, la oración, la anunciación del evangelio a otras personas, ¿no? ¿Por qué es bienaventurado aquel que resiste la tentación? Al resistir la tentación, no, porque al resistir la tentación tú eres bendecido. No en has la caído, manifestación. ¿no? No has caído. ¿Por qué no has caído? Por la manifestación de Cristo en tu vida. Amén. Porque Él está morando en ti, ¿no? Entonces, por eso no es que la tentación te traiga en sí, a ti, bendición, no. Bienaventurado es aquel que resiste la tentación. Nosotros tenemos que resistir la tentación. Resistir la tentación Pero no es nuestras mantenerte en fidelidad al mandamiento de Dios y no quebrantar eso. Eso es fe. Fe es mantenerte obedeciendo a pesar de todos los obstáculos, la bendición de estar en comunión con Dios, fuera de pecado, en el Espíritu. En el Espíritu significa, estar en el Espíritu significa no estar en pecado, no estar bajo la maldición de haber pecado, la maldición que expresa el no guardar los mandamientos de Dios. La consecuencia, ¿no? La consecuencia de eso. Y finalmente, entonces acá dice que para que tú puedas darle gloria a Dios, Cristo tiene que habitar en tu corazón. ¿Y cómo va a habitar Cristo en tu corazón? Porque el Espíritu Santo te fortalece. Finalmente, vayamos a Hebreos. Para esto debe ser llenos continuamente de su espíritu, ¿no? Sí, ser llenos continuamente. ¿Cómo? ¿Y qué significa ser lleno del Espíritu? No pecar. Con salmos, de una manera, ¿no? Pendiente de la palabra, ¿no? Amén. Himnos, cánticos espirituales, alabando al Señor, estando siempre con acciones de gracias. Amén. Delante de Él, orando. Y este es el texto final. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos, Hebreos 13:20, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, finalmente dice que para que tú agrades al Padre, tienes que hacerlo por medio de Jesús. Y para hacerlo por medio de Jesús, tienes que ser fortalecido por el Espíritu Santo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Amén. Oremos. Padre Dios, te damos gracias por esta enseñanza acerca del día de Pentecostés 1. Pedimos, Señor, que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Fortalécenos con poder en el hombre interior por tu Espíritu para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que exceda todo conocimiento, para que así seamos llenos de toda la plenitud de Dios y demos gloria a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y el Dios de paz que resucitó a los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, nos haga aptos en toda obra buena para que podamos hacer la voluntad de Jehová, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, haciendo Dios Padre Jehová en nosotros, sus hijos, lo que es agradable delante de Él por medio de su Hijo Yeshua. Le damos gloria a aquel que es poderoso y al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén, hermanos. Últimas palabras. Amén. Así que ya sabemos lo que significa
cómo ser lleno del Espíritu, ¿no? Hemos hablado sobre la promesa que Dios el Padre dio, ¿no? Y la manifestación que se dio, y dice, hablaban la maravilla de Dios, porque estaban viendo la maravilla de Dios, ¿no? Ellos estaban hablando, ¿no? Cines. ¿Quería decir algo? Allá. Entonces nosotros tenemos que entender la palabra, caminar en ello, ¿no? Y no dejar o tener ahí almacenado las cosas de Dios que nos ha proporcionado, sino usarlas, ¿no? Para su, sí. para y su recordemos que el día de Pentecostés es una de las conmemoraciones santas y debemos recordar lo que sucedió, que la promesa que Dios había dado de que heredaríamos, aquellos que creíamos en Jesús, la tierra y que seríamos llenos de su espíritu y herederos de la promesa de ser parte de su reino y sus siervos y sus siervas y sus hijos, se ha cumplido ya. Y que tengamos en cuenta eso para agradarle siempre, para darle honor y gloria, para creer en el nombre de Yeshua, nuestro Señor Jesús, vivir para Él. Amén. Amén, hermano. Así que animémonos unos a otros para seguir adelante. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, ha sido de gran alegría y gozo estar esta noche con ustedes y poder compartir la bendita palabra de nuestro Padre Dios, y especialmente sabiendo que cada uno de sus corazones están sedientos, deseando cada día crecer en este conocimiento, no solamente de cabeza, sino un conocimiento con todo nuestro corazón para ponerlo por obra. Amén. Buenas noches, Dios los bendiga.